Fuerza en Movimiento, en alianza con Avianca. Son empresarios que salen a la conquista de mercados extranjeros. Fue un reto muy fuerte para la compañía tratar de hablar un mismo idioma y tratar de que esas personas enfoquen la estrategia tal como nosotros la pensamos. Compiten de igual a igual con gigantes multinacionales. Nos gusta pensar que somos la piedra en el zapato de Walmart. Construyen una fórmula propia para ser competitivos. Nosotros nos enfocamos en crear productos y servicios únicos, o sea, diferenciados. Para nosotros la diferenciación es la clave del éxito. Y en tiempos difíciles, hacen sus sueños una realidad. Yo estoy enamorado de mi país y estoy feliz de poder estar viviendo el sueño americano. No es necesario tener que irse. 4 empresarios que representan el presente y el futuro de los negocios en su país. Sus historias, recetas y sueños forman parte de esta mesa redonda de Fuerza en Movimiento desde El Salvador. Nacieron en El Salvador. Son empresarios que generan empleos en un país del cual mucha gente emigra por la falta de oportunidades. Los orígenes y la evolución de sus empresas son ejemplos de sacrificio y tenacidad, audacia y visión empresarial. A diario consiguen superar retos como la inseguridad para convertirse en ejemplos inspiradores tanto en su país como en el resto del mundo. Viajé a San Salvador para conocerlos. Son 4 destacados líderes empresariales que compartieron sus ideas y estrategias para el éxito ante un público que rebasó el auditorio de la Fundación Empresarial para el Desarrollo. Carlos Calleja lidera una compañía que es número 1 en el negocio de los supermercados en El Salvador y emplea a más de 12,000 personas. Con más de 64 años de presencia en el país, Super Selectos tiene más del 66% de la preferencia de los salvadoreños, superando incluso a Walmart, según una encuesta anual de la revista El Economista. Graduado en Administración Hotelera en la Universidad de Cornell, Fernando Poma asumió en el año 2000 la dirección ejecutiva de Real Hotels and Resorts, la división hotelera del poderoso Grupo Poma. Por aquel entonces, la compañía contaba con 5 hoteles. Hoy opera 20 propiedades en distintas ciudades de Centroamérica, República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. Como vicepresidenta ejecutiva de Lactosa, Vilma de Calderón ha consolidado el liderazgo de esta productora de lácteos no solo en El Salvador, también en el resto de Centroamérica. Madre de 2 hijas, abuela de 3 nietos, Vilma impulsa la modernización de Lactosa invirtiendo $20 millones en los últimos 3 años en infraestructura y equipamiento. Con apenas 24 años, Alfredo Atanasio fundó en 2009 You Assist Me, una firma dedicada a proveer asistencia administrativa remota a empresas, que ha ganado reconocimientos en todo el mundo. Con oficinas en San Salvador, cuenta con más de 260 clientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, atendidos por empleados que hablan español, inglés, francés y alemán. Bienvenidos a esta edición especial de Fuerza en Movimiento El Salvador. Vilma, déjame acelerar un poquito. Y tus hijas ya están adentro de la empresa, eso es lo que quieres. Así es. Y ya estás vislumbrando a tus nietos, que están pequeños, pero los quieres todavía haciendo empresa en la empresa familiar. Así es. ¿Por qué? El deseo es que ya la segunda generación ya está asegurada, mis hijas están incorporadas, creo que muy bien educadas para el tema.
Y uno lo que quisiera es que el trabajo que hace la familia perdure por siempre. Es decir, perdure siempre innovando, buscando oportunidades, creciendo, reinventándose. Que aprendan de lactosa, que aprendan exacto, del yogur, que aprendan y de eso más, de otros productos, siempre pensando en la alta calidad, en un producto que puede ayudar a beneficiar a la sociedad y que sea muy competitivo y que ayude a la población en general. Y quizá que conozcan el mundo, tú que regionalizaste Claro, el proyecto, tu y proyecto. que conozcan el mundo, que la hagan mundial, por supuesto, ¿por qué no globalizarla? Fernando, háblanos un poquito más de lo que es esa generación, esas generaciones que llegaron aquí a El Salvador y encontraron la prosperidad. Yo creo que en esa época una diferencia importante es que en esa época familia y negocio era una cosa. En esa época trabajabas en el negocio y digamos, mi padre siempre, a diferencia tal vez de esas generaciones, siempre me dijo, tú lo que tenés que hacer es ser feliz y hacer lo que querás. ¿En qué se parece la visión de tu padre a la que tú hoy tienes en la empresa? ¿En qué se diferencian? Bueno, yo quisiera darle mucho mérito a mi padre. Claro. Porque mi padre fue el hombre que en realidad tuvo la visión de decir, construyamos algo propio. O sea, mi abuelo es una persona sumamente trabajadora. Mi papá vio la oportunidad y él fue el que convenció, pero dijo, construyamos algo propio. Y sacaron un préstamo, mi papá empezó a manejar la parte administrativa y estratégica y fue creciendo el negocio. Yo soy la tercera generación y la verdad que me siento bendecido de tener esa oportunidad. Igual a mi papá, igual a mi abuelo, me encanta lo que hago. Alfredo, ¿en qué crees como empresario, emprendedor, ves parecido con ellos? ¿Y en qué realmente eres ya distinto y se prometen las generaciones salvadoreñas del futuro distintas? Bueno, creo que compartimos definitivamente el amor por la empresa y hacer lo que nos gusta. Y yo creo que eso es importantísimo para cualquier persona que quiere emprender un negocio. En mi caso, mi empresa no es familiar, sino que yo tuve un ejemplo magnífico de mi familia, del lado de mi mamá y del lado de mi papá. Son familias súper emprendedoras, mis papás son súper emprendedores y de ellos tuve el mejor ejemplo que pude haber tenido de la inspiración para poder formar mi propia empresa. Pero no tiene nada que ver con la empresa a la que mi familia se dedicó. Yo decía que el éxito empresarial se ve como un iceberg. Así es. Y lo que vemos, y la gente ya tiene una idea de lo que es el éxito de Lactosa, de Vilma, de la historia, la trayectoria que has llevado con todos los reconocimientos que has obtenido. Pero también uno se pregunta cuánto de lo que la gente cree que eres, en realidad no lo eres. ¿Cuál es ese concepto más cerrado, interpretación más cerrada sobre Vilma de Calderón como mujer empresaria salvadoreña, hoy vicepresidenta de Lactosa? Bueno, la verdad es que uno hace un gran esfuerzo por salir adelante, por ser diferente, por tratar de ayudar, por enfocar a nuestro país en un camino correcto. He tenido la oportunidad de crecer en varias posiciones y creo que una de las cosas que quizás son difíciles de entender es cómo ayudar más y cómo lograr que esas cosas sucedan y se den. Fernando, tu apellido, tu familia, generaciones de empresarios, ¿hay algún concepto que tendría la gente hoy día que dices, no, ese no soy yo soy distinto de cómo me ven? Yo creo que sí, o sea, mi naturaleza es un poco artista y un poco bohemio y me encanta tocar guitarra, me encanta leer, me encanta y creo que la mayoría de gente no sabe y no conoce ese lado de mí. Soy una persona muy espiritual. ¿Cómo crees que te imaginan o cómo te dicen que eres? ¿O cómo un poco más cuadrado, tal vez. Entonces ya saben que Fernando Poma no es cuadrado. Para quienes tengan ese concepto, no lo es. ¿Carlos Calleja? No, qué chistoso, porque con Fernando somos muy buenos amigos y la verdad que compartimos ese lado del artista frustrado. Entonces nunca lo has visto cuadrado a él. Bueno, lo conozco muy bien, entonces sí sé el otro lado de Fernando y es un lado en el cual nosotros compartimos y yo igual. Me recuerdo de joven, en algún momento pensé que iba a ser pintor, pero después rapidito me encarrilaron mi papá y me dijo, mira, no, pintor no vas a ser. ¿Te dolió? Pero la verdad que los consejos de mi padre en llevarme por el buen camino, al final me han permitido llegar a lo que yo siento es mi vocación. Y mi vocación es poder estar aquí en El Salvador trabajando en una empresa cuyo objetivo principal es mover la aguja
y crear oportunidades y desarrollo social y económico para este país. Y eso nos tiene feliz. Lo que te diría yo... ¿Sobre ti? Sobre mí y más bien sobre los empresarios y emprendedores. A veces la gente cree que, como dices, es la punta del iceberg y al final detrás de una empresa o de un emprendimiento hay una historia gigantesca detrás, empresarios que han superado obstáculos. Entonces a veces a la gente tal vez no se ponen a pensar qué hay detrás de la empresa o cuál fue el obstáculo que superaron. Y a ti te ven muy joven y se imaginan qué. Mira, y les tienes que desmentir. A mí me ha pasado, cuando fuimos con mi socio a New York, nos dieron un premio de la revista Inc. de los 30, debajo de 30 años, y fuimos a visitar a un cliente. Y cuando llegamos donde el cliente, lo primero que nos dijo es, ¡qué jóvenes son! No puedo creer que he hecho negocio con gente tan joven, porque nuestro negocio es virtual. Y nosotros dijimos, bueno, pero venimos a traer un premio de 30, debajo de 30. ¿El qué? Tiene menos de 30, nos dijo. Entonces fue como, o sea, encima de menos de 30. Entonces la gente a veces le cuesta trabajo entender que la generación nuestra está empezando a tomar las riendas de la economía, de la política, de la sociedad en general. Cuando regresemos a esta mesa redonda desde El Salvador, nosotros creemos que una empresa hoy en día debería de pensar siempre en sus accionistas, en términos de retornos, pero también en sus comunidades. Una de las personas que trabaja con nosotros, en su foto de perfil en el Skype, estaba ella en la laguna de la Alegría, aquí en El Salvador, haciendo canopy. Y entonces la clienta le preguntó, ¿y eso es afuera de tu oficina? O sea, la gente cree... Educado en Estados Unidos, Carlos Calleja es el heredero de una empresa que nació hace más de 2 décadas, cuando su padre convenció a su abuelo, un inmigrante proveniente de La Rioja, España, a tomar un préstamo para comprar el supermercado donde trabajaban. Con el correr de los años, este supermercado se multiplicó para convertirse en la cadena Super Selectos, la más importante del país. La estrategia, tu visión, tu día a día, cómo lo vives distinto, cómo lo estás transformando o escribiendo en tu historia empresarial. Bueno, la verdad nosotros tenemos la bendición de poder participar en una empresa que está en una posición privilegiada. ¿Le compites a Walmart? Sí, competimos con... Nos gusta pensar que somos la piedra en el zapato de Walmart. Lo digo con todo respeto. Lo digo con todo respeto, pero somos una empresa 100% salvadoreña y la verdad que nos sentimos orgullosos del labor del gran equipo, porque ahí todos somos, o sea, miembros del mismo equipo. Nos gusta decir que o todos en la cama o todos en el suelo, pero ahí compartimos brazo a brazo. Y la verdad que hemos podido hacer algo especial. Hemos llegado a tener hasta este año el 70% de la preferencia de los salvadoreños. Son más de 6.2 millones de transacciones lo que recibimos al mes. Nos acaban de pasar una nota de que somos la empresa más admirada por su trabajo en lo social. Por el lado comercial, pues trabajamos mucho en diferenciación, en buscar hacer las cosas mejor cada día. Si bien nos hemos hecho más grandes, creemos que es más fácil darle vuelta a un barquito que un Titanic. Entonces mantenemos la organización y la estrategia y el equipo trabajando bajo una forma que nos podemos mover ágilmente y como buenos salvadoreños un paso adelante a los demás. Y también algo que hemos tratado de incorporar no solamente a la estrategia de responsabilidad social empresarial, sino al core del negocio, es el trabajo que estamos haciendo con las comunidades. Nosotros creemos que una empresa hoy en día debería de pensar siempre en sus accionistas, en términos de retornos, pero también en sus comunidades. En una empresa consolidada,
de que se ha creado y que tiene tantas divisiones, y la que tú manejas, cómo lo vives, cómo lo escribes, cómo lo estás transformando como empresario? Bueno, yo creo que Carlos mencionó una cosa bien importante. Nosotros nos enfocamos en crear productos y servicios únicos, o sea, diferenciados. Para nosotros la diferenciación es la clave del éxito, y lo que tratamos de siempre estar pensando es cómo podemos generar algo único y cómo podemos sostener eso único a través del tiempo. Y si no podemos hacer eso, preferimos no hacer. ¿Cómo lo has hecho? ¿Con qué herramientas? ¿De qué te ayudas? Bueno, mucha innovación. Mucha innovación. O sea, hoy en día el mundo está cambiando exponencialmente. Vaya, hace 30, 40 años las cosas eran lentas. Hoy en día es increíble que ya no podemos vivir sin celular, ya no podemos vivir sin Twitter, ya no podemos vivir sin Wi-Fi, ya no podemos, y eso ha ocurrido en menos de 20 años. Y entonces creo que hoy en día, y mencioné lo de los automóviles porque es interesante que habían 200 y pico productores, ahora hay 3 en Estados Unidos, ¿verdad? Empresas como Polaroid pues realmente ya no existen, Kodak, o sea, empresas que eran los, como decía en inglés, parte de los Nifty 50s. Hoy en día son empresas, muchas de ellas que han desaparecido. Entonces yo creo que a través de innovación, a través de diferenciación, tratamos de crear propuestas de valor únicas. Alfredo. Bueno. Experiencia única, que además debo decir que los asistentes virtuales de Alfredo les ha tocado de todo. De todo. De todo, por si quieres compartir lo que has tenido que hacer. Es un negocio fascinante, realmente, y me encanta porque estamos aprendiendo. Nosotros, no solo me divierto un montón y me encanta el trabajo, sino que aprendemos. Tenemos 5 años de tener la empresa y todos los días es una aventura. Todos los días aprendemos algo nuevo, y la gente que trabaja con nosotros está en contacto con gente súper exitosa, porque trabajamos con los mejores clientes. Si tenemos gente de bienes raíces, son los mejores corredores de bienes raíces. Trabajamos con ejecutivos en Facebook, en Instagram, MTV. Para solamente darles una idea, quien necesita un asistente no vive aquí y está buscando quién le puede ayudar con reservaciones, hasta con romper la relación con el novio, no estoy bromeando. Todo, y hasta cobrarle. Teníamos un cliente que le tocaba hablarle a la exnovia cobrándole que le debía dinero al exnovio. Pero hacemos mucho más que eso, y eso es lo interesantísimo. Lo interesantísimo es que inicialmente el negocio empezó siendo asistentes personales para hacer todo eso que nadie quería hacer, reservaciones, cortar la relación con el novio, etcétera. Pero hemos trascendido, tenemos desde doctores, arquitectos, administradores de empresas, de todo, y a la gente le fascina el trabajo de los salvadoreños. Y de verdad eso a mí me llena de orgullo poderlo decir, que es impresionante. La gente, nadie conoce El Salvador. Nadie conoce El Salvador afuera. De verdad tenemos que invertir un montón en dar a conocer lo que somos como país. Porque la calidad que tenemos nosotros como salvadoreños, de verdad, no saben cómo la aprecian en todo el mundo. Nosotros competimos con la India, que la India es el rey del outsourcing, y mi empresa es de outsourcing. Y la gente en Estados Unidos, después de trabajar con nosotros, dicen, ¿cómo es que no había encontrado El Salvador? Es más, gente de la India nos contrata a nosotros. ¿Y qué les dices para educarlos? Les dices para educarlos? Me fascina hablar de El Salvador, les cuento. Bueno, para empezar, todo el mundo cree que El Salvador es una tierra lejanísima. Yo siempre cuento una pequeña anécdota. La gente en nuestra compañía se comunica por medio de Skype un montón. Y una de las personas que trabaja con nosotros estaba hablando con su clienta, y en su foto de perfil en el Skype estaba ella en la laguna de la Alegría aquí en El Salvador haciendo canopy, y estaba pues puesta con todo su equipo de canopy. Y entonces la clienta le preguntó, mira, una pregunta, ¿y eso es afuera de tu oficina? O sea, la gente cree... ¿Les mandas un mapa? La gente cree que de verdad casi que ella tenía que vestirse así para que estamos en árboles. Yo sabía que tus productos habían llegado ya a Arabia Saudita, y tú veniste a educar a la gente con el yogurt. Sí, fue una experiencia maravillosa. Realmente cuando nosotros arrancamos con el yogur, aquí no había esa cultura. Sin embargo, nosotros nos propusimos hacer la cultura, y ahora El Salvador es el país de mayor consumo per cápita en Centroamérica. Yo creo que ha sido un éxito singular, especial. Ahora somos líder, gracias a Dios. Me encanta decir eso, somos líder
tenemos un posicionamiento del mercado de un 80%. Pero bajo de ese iceberg, ¿cómo lo lograste? Educando, claro, pero ¿cómo lo hiciste? Bueno, fue a través de campañas, de tener un programa de un producto de alta calidad, riquísimo, y poderlo mostrar, demostrarlo en las cadenas callejas, Super Selecto. Nos consta, nos consta. Y entonces, eso fue el éxito, poderlo ofrecer en los hoteles, por supuesto, y entonces lo pudimos masificar y poderlo dentro de lo que es la canasta básica de consumo alimenticio en El Salvador. ¿Cuál es la siguiente tendencia que te emociona, que te apasiona cuando se trata de productos como los que pueden desarrollar ustedes en lactosa? Bueno, mira, recién acabamos de desarrollar el yogur Altea, griego, Altea. Lo estamos disfrutando muchísimo porque ha sido aceptado por la sociedad. Es un yogur griego, ha sido aceptado por la sociedad y por supuesto siempre hay en cola una serie de proyectos y quizás nos vamos a dedicar un poquito más a diversificar aquellos productos donde hay un enfoque de salud. Es nuestra filosofía. Al volver a este programa especial desde El Salvador, en el país creo que se gasta la empresa privada $640 millones en seguridad al año, lo cual es un monto bastante grande. En mi empresa, este presupuesto significa el 6% de la gente empleada. ¿Qué haría yo con ese 6%? Yo lo tendría mejor en ventas, en investigación y desarrollo. May I please speak with the manager on duty? la empresa de Alfredo Atanasio es parte de un segmento de emprendimientos tecnológicos que todavía es incipiente en El Salvador. Esta oficina ya está alquilada. Educado completamente en el país, Atanasio está desarrollando Point, un centro de negocios que albergará oficinas para otros emprendedores salvadoreños con el fin de fomentar los vínculos y capacitar a una nueva clase empresarial. Cuando uno piensa en los jóvenes en El Salvador, yo te pregunto, tú miras a los jóvenes que quizá no se sienten con espacios para emprender, con espacios para participar, y tú eres un empresario joven, y muchos de ellos pensando que las pandillas, que en la ilegalidad están las mejores oportunidades. ¿Qué piensas? Bueno, yo entiendo que El Salvador tiene un montón de obstáculos en este momento y un montón de retos. Pero sobre ese particular. Específicamente en ese, yo creo que es importante que nosotros como jóvenes innovemos. El Salvador tiene muchísimas ventajas para poder explotar y poder exportar servicios tecnológicos. Pero Alfredo tiene la educación y la experiencia, y no todos los jóvenes tienen el privilegio de una educación de calidad necesariamente en tu país. Y esa es una realidad.